6:31 de la mañana, gracias por la sintonía. Se han levantado tempranito, a tempranito se han levantado. Gracias por aquello, gracias por sumarse a nuestro espacio de noticias, por interactuar con nosotros, por compartir nuestra transmisión digital que generamos a través de nuestras plataformas, tanto en el canal de YouTube de nuestra estación Sonorama TV, así nos encuentran en YouTube, e igualmente en nuestra fanpage de Facebook, nos pueden localizar como Radio Sonorama, ¿no? En el segmento anterior, que era básicamente de noticias, siempre yo planteo diferenciar la información de la opinión. La opinión no es imparcial, no es objetiva, ni mucho menos. La información obviamente debe cumplir con una serie de parámetros, la diversidad de voces, la rigurosidad, la precisión, la verificación, la contrastación, etcétera. Ustedes habrán notado que justamente procuramos tener las diferentes voces que generaron noticia el día de ayer. Tanto la voz de los dirigentes de las organizaciones sociales, escuchamos por ejemplo lo que dijo Leonidas Issa Salazar anoche, lo que dijeron los dirigentes de otros grupos sociales, como el Frente Unitario de los Trabajadores, el Frente Popular, la CEDOCUD, otras filiales justamente sindicales, y lo que también dijeron las autoridades de gobierno. Es decir, esa es la idea, que ustedes tengan una valoración desde el punto de vista informativo para que cada quien tenga su propio criterio. Esa es la naturaleza de la información, sin ningún tipo de censura previa, intentar tapar la realidad, como algunos piensan. A veces la realidad depende del cristal a través del cual se lo mire. Y a ratos la realidad depende de si me cae bien o me cae mal el tema, o me cae bien o me cae mal el actor político al que se critica o al que se suscribe. Es parte justamente de este debate irrenunciable de la libertad de expresión. Pero vamos a los hechos. ¿Qué nos deja la jornada del día de ayer? A ver, para variar, dos posiciones claramente marcadas. Por un lado, la del gobierno, que sentía en un tramo de la jornada que, bueno, más que un tramo de la jornada, que sentí tanto al mediodía, en la primera intervención del vocero presidencial, cuanto en la noche, sentí que se minimizó el impacto de la movilización social. Y claro, por otro lado, el criterio de las organizaciones sociales que decidieron por segundo día consecutivo mantener justamente esta actitud de protesta, ¿no? Empecemos por lo que dice el gobierno. ¿Qué dijo ayer el gobierno? Y a partir de la declaración de las autoridades al mediodía, el vocero presidencial Carlos Gijón, en la noche la ministra de Gobierno Alexandra Vela y el ministro de Defensa Nacional Luis Hernández. El comunicado oficial de la SECOM dice lo siguiente: el gobierno evaluó esta noche, 26 de octubre, anoche, la jornada de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y políticas. En una rueda de prensa realizada desde el Palacio de Carondelet, la ministra de Gobierno Alexandra Vela expresó que hoy los ecuatorianos demostramos que queremos trabajar y reactivar la economía, pese a que algunos ciudadanos intentaron paralizar actividades en el país. Asimismo, reiteró que desde la actual administración se mantiene el espíritu de diálogo con todos los sectores para trabajar por la reactivación económica y la generación de oportunidades. Dicen que mantiene la actitud de diálogo. Para la secretaria de Estado es importante reconocer que Ecuador aspira a una reactivación y pretende hacer un cambio en la política a través del diálogo. Un instrumento indispensable en un gobierno democrático que trabaja para responder ante los graves problemas del país, como la falta de empleo y la crisis económica. Esos problemas no se resuelven mediante la oposición ciega ni manifestaciones a través de la violencia, se resuelven con diálogo, dijo. Asimismo, la ministra Vela reconoció que las movilizaciones y manifestantes que se activaron en distintos puntos del país, en su gran mayoría han mantenido una actitud de respeto y de no violencia, lo que evitó que se produjeran enfrentamientos, a excepción de un grupo denominado Movimiento Guevarista. Nunca había escuchado yo ese movimiento. Acá Denise me preguntaba si sabía cuál era ese movimiento, igual Belkis, no tengo la menor idea, nunca había escuchado, ¿no? Me declaro ignorante en ese sentido. Que dice que desde la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico provocó el único momento de violencia en la jornada. No obstante, la fuerza pública recuperó el control. Añade el comunicado del gobierno que el ministro de Defensa Luis Hernández resaltó el trabajo articulado que se ha mantenido entre policía y Fuerzas Armadas, lo que ha evitado actos de violencia y garantiza que las carreteras se encuentran habilitadas para que pueda transitar el deseo de hacer un Ecuador más grande, más unido y respetando la ley. Detallaron que existen 37 detenidos, hasta el mediodía eran 18, 37 detenidos según el gobierno por realizar actos contrarios a la Constitución. Ya vamos a comentar el tema de los detenidos, porque igualmente el tema de los detenidos depende
depende de quién es el gobierno, depende de quién hace oposición, aquellos que antes eran gobierno y critican a los detenidos cuando en su gobierno hubo detenidos, aquellos que hoy son gobierno, obviamente hoy defienden a los detenidos, pero antes no estaban cuando eran oposición del otro gobierno. O sea, es así, es así. Siempre es como todo en la vida, una cosa es con guitarra y otra con violín. Entonces, cuando son gobierno, cambian el discurso. Cuando no son gobierno, manejan un discurso. Es normal, es típico. Pero sobre el tema de los detenidos ya vamos a comentar. Dice que interrumpieron estos detenidos la circulación y el tránsito de las vías en el país. Estas personas han sido puestas a órdenes a las autoridades competentes. También se registra 5 policías heridos a causa de la violencia de ciertos grupos. Pero en el comunicado han excluido algo que resaltó el ministro de Defensa, que un caballo quedó herido. O sea, yo soy animalista. Me encantan los animales, sobre todo los perros. Pero ayer resaltaron el tema del caballito. Y lo han excluido aquí del comunicado del gobierno. No sé por qué excluyeron del comunicado del gobierno el incidente del caballo, que el caballo también quedó herido, que no ven el comunicado. Solamente habla de los detenidos, habla de los policías heridos, habla de 2 miembros de Fuerzas Armadas, pero ya no pusieron el tema del caballo. Ese es el comunicado del gobierno. ¿No habían visto lo del caballo, damas? Ah, ya, por si acaso. Les veo ahí haciendo caras. A ver, ¿qué dice en cambio la CONAIE? Aquí tenemos el comunicado de la CONAIE. Comunicado que se difundió anoche del Consejo Ampliado. 1. Exigir al gobierno nacional de manera inmediata la libertad de todos los compañeros y compañeras detenidos por la fuerza pública de manera arbitraria, injusta y violenta. Exigir la reparación integral de los hermanos y hermanas que han sido atacados y están heridos en esta movilización producto de la represión policial y militar iniciada por la fuerza pública. Avanzar al segundo día de movilización, o sea, ayer en la mañana, Leonidas Issa había anunciado que al final de la jornada iban a evaluar a ver si continuaban por segundo día consecutivo. Bueno, la CONAIE ha resuelto mantener por segundo día consecutivo la movilización y resistencia a nivel nacional, ejerciendo el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución de la República. Igualmente, el famoso derecho a la defensa depende de quién es gobierno y de quién es oposición. Igualito. Convocar a toda nuestra estructura en las 3 regiones, así como a los amplios sectores sociales y organizaciones a nivel nacional, a sumarse contra las políticas neoliberales y políticas impuestas por el gobierno nacional. Ratificar la propuesta al gobierno nacional para que se congele el precio de los combustibles, el diésel en $1.50 y las gasolinas, se refiere a la Extra y al Ecopaís, en $2.10, es decir, que regresen a la fecha del 12 de junio del 2021, sobre el cual el presidente Guillermo Lasso debió tomar decisiones que sintonicen con el sentir popular de las grandes mayorías. Ratificar el estado de excepción en los territorios indígenas. Rechazamos la presencia de los militares y policías que están ingresando y amedrentando a nuestros territorios y a las comunidades. Esto también depende del momento político, de que hoy es gobierno y antes eran oposición, de los que hoy es oposición y antes era el gobierno. Adaptan el discurso, adaptan sobre este tema del estado de excepción en territorios indígenas. Rechazar el amedrentamiento, estigmatización e intimidación direccionado por el gobierno nacional que ha instalado sistemáticamente una estrategia perversa de división del movimiento indígena. Este fue el comunicado de la CONAIE. Y como di lectura al comunicado del gobierno, doy lectura al comunicado de la CONAIE. E igualmente doy lectura al comunicado del Frente Popular. Dice, continúa la lucha contra el paquetazo de Lasso. La jornada nacional convocada por el colectivo nacional de la Dirección del Parlamento Plurinacional de los Pueblos, Trabajadores, Campesinos, Mujeres y Organizaciones Populares se desarrolló con éxito a nivel nacional. Por eso digo, las cosas dependen de quién las analice. El gobierno minimiza los efectos de la movilización. Las organizaciones sociales, en este caso, dicen que se desarrolló con éxito la movilización. Resuelven. 1, avanzar al segundo día de movilización. 2, rechazamos el estado de excepción para reprimir al pueblo. Se ha visto más militares reprimiendo que controlando la delincuencia. 3, anunciamos nuevas acciones unitarias para exigir libertad para los detenidos, reparación para las y los heridos. Continuamos en movilización permanente en unidad con todos los sectores populares. 4, sostenemos la exigencia de que se congele el precio de los combustibles sin elevación, que se desista de presentar leyes que precarizan el trabajo,
que se cesen las privatizaciones, se atiendan las necesidades de los sectores populares, se apliquen las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y se escuche la propuesta de los pueblos. Esto suscribe Nelson Erazo, que estará más adelante aquí en el panel, conversando o interactuando con Patricio Alarcón, pues seguramente tendrán posiciones totalmente distintas. Y el último comunicado lo genera la municipalidad, comunicado de la alcaldía. Luego de la jornada de manifestaciones generada la tarde y noche de hoy, o sea, de ayer, 26 de octubre del 2021, producto de las cuales se han evidenciado sucesos violentos que provocaron daños a los bienes públicos, las instituciones municipales realizan un levantamiento de las pérdidas y vulneraciones al patrimonio de la capital de acuerdo a sus competencias. El municipio de Quito informa que al momento se encuentra en la unidad de flagrancia norte 5 ciudadanos que serán investigados por destruir los bienes públicos y por agresiones en contra de servidores policiales. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control realizará los procesos correspondientes para la sanción administrativa a la que hubiere lugar. Esto es lo que nos deja la jornada del día de ayer. La pregunta es, les traslado a ustedes. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Hay ganadores? ¿Hubo ganadores? ¿Fue una jornada exitosa, como dice el Frente Popular? ¿Fue una jornada exitosa? ¿Tan exitosa que decidieron mantenerla por segundo día consecutivo? ¿O fue una jornada que de alguna manera, interprételo entre líneas, fracasó desde la óptica del gobierno? Porque el gobierno señala que la mayor parte de ecuatorianos optó por el trabajo y nos pone en esa discusión, ¿no? Ya que el que trabaja no tiene derecho a criticar al que protesta. Y el que protesta no tiene derecho a criticar al que trabaja. Nos pone en ese falso dilema que enfrenta a ratos la República. ¿Quién ganó y quién perdió? Les planteo a ustedes. ¿Quién ganó y quién perdió? Si a mí me preguntan, yo he mantenido esta postura siempre. ¿Ya? En una movilización, en una paralización, perdemos todos. No hay ganadores. No hay ganadores. Perdemos todos. Lo dije en octubre del 2019, lo he dicho en otros espacios, lo he dicho en otros momentos de movilizaciones, de paralizaciones. Una movilización, una paralización, una protesta, un enfrentamiento provoca que todos perdamos. Aquí no se trata de ubicar ganadores, porque claro, al ganador se lo ubica dependiendo de. Los partidarios del gobierno van a decir que el gobierno triunfó, que el gobierno fue eficiente en el control de las movilizaciones, que el gobierno impidió la paralización de los servicios básicos, que el gobierno utilizó efectivamente a la fuerza pública. Y por otro lado, los organizadores de las protestas dirán que ellos ganaron, porque su protesta se sintió, porque salieron a las calles, porque hubo detenidos y fueron reprimidos. Es el tema de los detenidos que yo les decía. La gente que hoy es gobierno, cuando no era gobierno, versus la gente que hoy es oposición, cuando fue gobierno. Entonces se adapta el discurso, porque los que antes fueron gobierno y hoy son oposición, hablan justamente del derecho a la protesta, del derecho a la resistencia, de que pobrecitos los detenidos y las detenidas, de que los heridos, que no sé qué. Pero cuando fueron gobierno, en cambio, cuestionaban las razones por las cuales los grupos sociales salían a las calles a protestar. Y en contrapartida, porque en estas horas ha circulado un tuit atribuido a Guillermo Lasso de 2017 cuando no era presidente de la República, defendiendo el derecho de la gente a protestar y cuestionando las detenciones y la represión en las manifestaciones. Pero cuando son gobierno, obviamente la cosa es distinta. Entonces aquí el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, por un lado, o por otro lado, la obligación del Estado de controlar la utilización de la fuerza pública, la presencia de los militares, esto que se denomina la represión, los excesos que también muchas veces comete la fuerza pública, dependen de, e insisto, en el medio de los ciudadanos. Para que vean justamente que una cosa es con guitarra y otra con violín. Y es parte justamente de estas actitudes a las cuales los políticos y los voceros de las organizaciones sociales, de verdad,
nos tienen acostumbrados, porque adaptan muchas veces el discurso al momento, a si tienen o no poder, a quién está en Carondelet o a quién está en la oposición. Como decía mi buen amigo Andrés Reliche, la gente honesta, entre comillas, no para. Tiene el derecho de trabajar, sin duda. Yo ayer seguí trabajando, mis compañeras siguieron trabajando, muchos de ustedes seguramente habrán seguido trabajando, pero eso no nos da derecho a mirar por encima a quienes seguramente tienen el derecho de protestar, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que quieren mejorar su situación personal, aquellos que tienen el estómago vacío, tienen todo el derecho de protestar. Lo que no tienen derecho es a generar anarquía, a generar violencia, temas con los cuales yo no estoy de acuerdo. Yo comulgo plenamente y comparto plenamente el derecho que tiene el ciudadano a protestar. Yo no me pierdo en ese sentido. El derecho a la protesta es legítimo. Lo que no es legítimo es la violencia, la rebelión, el vandalismo, la destrucción de los bienes públicos y de la propiedad privada. El impedir que otras personas que necesitan trabajar porque tal vez no tienen un empleo fijo y saben que un día que no trabajan puede ser letal para su economía. Eso hay que cuestionar. Pero per se el derecho a la protesta es absolutamente legítimo, pero aquí en el Ecuador, como digo, se denosta. ¿Ya? Se califica como exitoso dependiendo de quién lo hace, se minimiza dependiendo de quién es gobierno. Y en el medio, insisto, los ciudadanos. Eso nos deja la jornada del día de hoy, pues yo les planteo, de verdad, les planteo, y sé que algunos de ustedes probablemente no estarán de acuerdo con este comentario, pero es mi posición, la posición que he manejado durante toda mi vida. ¿Quién gana y quién pierde? Luego, el gobierno dice en el comunicado insiste varias veces que el gobierno dice estos problemas no se resuelven mediante la oposición ciega ni manifestaciones a través de violencia, se resuelven con diálogo. Yo soy un defensor del diálogo como mi herramienta poderosa para la resolución de diferencias. Yo, en lo personal, yo. Pero a mí, ¿qué me preocupa? Que la palabra diálogo se desgaste, como ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno de Lenín Moreno se presentó como el gobierno del diálogo, como el dialogante. Ya sabemos lo que pasó en octubre del 2019 y ya sabemos lo que pasó en el contexto de la pandemia. El famoso diálogo que terminó siendo, como dije ayer, una suerte de engañabobos. Hoy el denominado gobierno del encuentro, como se autodenomina justamente el régimen del presidente Lasso, también habla de diálogo. Bueno, hagamos el diálogo efectivo, sin exclusiones. Y mi pregunta es, leyendo esta parte del comunicado, cuando dice que los problemas no se resuelven con oposición ciega, ni manifestaciones a través de violencia, se resuelven con diálogo, dice una parte. Y hay otras partes donde también insisten en el diálogo. Pregunto, tras los episodios de ayer, ¿han buscado dialogar con las organizaciones sociales? ¿Con el propio Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE? ¿Con Ángel Sánchez, presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores? ¿Con otros dirigentes de los grupos que ayer lideraron las movilizaciones? ¿Se ha buscado ese diálogo? ¿O solamente se quedaron con el diálogo previo de los transportistas que permitió desactivar la protesta? Porque está claro que inclusive los transportistas que aparecían divididos, con posiciones totalmente distintas a algunos dirigentes, Luis Felipe Vizcaíno del transporte pesado con una postura, Napoleón Cabrera del transporte mixto liviano y liviano, o Jorge Llanes de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito con otra postura, repentinamente cambiaron su forma de pensar. Y claro, veía una nota de Diario El Comercio donde se señalaba que en las horas previas a la movilización ya hubo un acuerdo, un entendimiento entre el ministro de Transporte y Obras Públicas y los transportistas. ¿Solamente se quedan con los transportistas? ¿O también van a dialogar, a buscar dialogar con la CONAIE y con los otros grupos sociales? El diálogo tiene que ser con todos. ¿Para qué? Para que esa palabra, que yo sí la defiendo, yo sí. Pero el diálogo tiene que ser con todos para que esa palabra no se desgaste. Porque esa palabra se desgasta si solamente hablamos con los que me conviene. Hablamos con los que me cae bien. Hablamos con los que piensan igual que yo. Se desgasta esa palabra. Y por otra parte, Leonidas Sisa, Ángel Sánchez y otros dirigentes
¿Han buscado acercamientos con el gobierno? ¿Con la ministra Alexandra Vela? ¿Con el viceministro Mero Castañer? ¿Con el subsecretario Juan Manuel Fuertes? ¿O con algún otro emisario del gobierno para tratar de acercar posiciones y volverse a sentar con el presidente a hablar? O sea, aquí es de lado y lado. De lado y lado. Porque de lo contrario, esto es invivible. Si cada quien jala para su molino, esto se vuelve invivible. Pero claro, y en el medio también, el rol de los medios, que también he cuestionado siempre. Los medios muchas veces manejan sus líneas editoriales dependiendo, pues, de a quién apoyan o a quién no apoyan. Entonces, aquellos medios que antes apoyaban las movilizaciones, hoy las denostan. Porque antes les caía mal el gobierno y hoy les cae bien el gobierno. Y hay otro grupo de medios que actúan en contrasentido, porque antes les caía bien el gobierno y hoy les cae mal el gobierno. Y así manejan la oferta comunicacional. ¿Se acuerdan que en octubre del 2019, y esto yo lo critiqué, para quienes seguramente me siguieron en octubre del 2019, saben perfectamente que critiqué el hecho de que agresiones a periodistas o excesos por parte de la fuerza pública en el contexto justamente de las manifestaciones fueron invisibilizados en medios de comunicación? Yo recuerdo, por ejemplo, que una agresión a 2 fotoperiodistas en el Centro Histórico de Quito no apareció nunca en la mayor parte de canales de televisión nacionales. Y eso conocimos los ecuatorianos por las redes y por los medios digitales, que tuvieron un papel protagónico durante los episodios de octubre. Lo ideal es que los medios, desde su oferta informativa, presenten las diferentes caras de una noticia para que el público tenga una valoración, como lo acabamos de hacer en la primera parte de este espacio. Que a algunos no les gusta, porque claro, a veces la noticia no les gusta porque probablemente no comulgan con lo que se está informando. O hay otros que les gusta porque comulgan con lo que se está informando. Es parte de. Entonces yo planteo esto, querida audiencia. En estas cosas no hay ganadores ni perdedores. Y sí creo, por ejemplo, yo escuché ayer la intervención del ministro de Defensa con todo cariño para el general Hernández, a quien en lo personal le guardo un profundo respeto, lo conozco desde hace muchos años, pero creo que ayer había cosas muchísimo más importantes y de fondo que hablar del caballo herido. Perdónenme, insisto, no estoy minimizando el tema del caballito. Yo que soy animalista no lo minimizo. En otro comunicado sí consta lo del caballo, me dice Contertulio. Ese no había visto. Yo di lectura al comunicado de la SECON. En el del Ministerio de Gobierno sí consta lo del caballito. El episodio del caballo. Que puede ser importante, pero hay cosas muchísimo más importantes. Mira tú, y esto es interesante. Justo estaba pensando en eso, gracias Grace. Justo estaba pensando en esto. Porque claro, se hace el barrido y las cifras oficiales respecto de los detenidos. 37, los heridos, 5 de la policía. Yo pregunto, ¿y cuántos heridos civiles hubo ayer? ¿Hubo heridos? ¿Cuántos? ¿Quién presenta una cifra real de manifestantes heridos que también, pues, tienen el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia y tienen derechos humanos, aunque a algunos no les gusta, porque igualmente los derechos humanos dependen del personaje? Que ayer, por ejemplo, y es verdad lo que me dice mi querida Grace, que está en sintonía, ayer hubo una ausencia total de la institución garantista de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo. Por supuesto, la Defensoría del Pueblo y el papel de la Defensoría depende, pues, de la visión de cada uno. Porque hubo gente a la que no le gustó el papel de la Defensoría respecto de las protestas de octubre del 2019 e incluso posicionaron una mentira de que el entonces defensor del pueblo habría elaborado un informe, cuando no fue él, sino fue una comisión que fue integrada por la Defensoría del Pueblo y una comisión con gente independiente. Gente que además tenía una visión política totalmente distinta, como Juan Carlos Solínez y como Sibel Martínez, a quienes se expusieron en el mismo saco. No fue un informe elaborado por la Defensoría, fue un informe externo, solicitado por la Defensoría,
pero aquí se posicionó una mentira, que era el informe de la Defensoría del Pueblo. Bueno, la pregunta pública es, ¿la Defensoría del Pueblo estuvo ayer vigilante, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos, el derecho a la resistencia, pero también el respeto a los bienes públicos y a la propiedad privada? ¿Estuvo esa institución garantista de los derechos? Pregunto. Sería interesantísimo saber, porque no he visto un comunicado de la Defensoría hablando justamente sobre si se garantizaron los derechos humanos de la gente que salió a protestar. Entonces, como notan, espero que lo hayan hecho, estoy tratando de abarcar la integralidad en esta opinión personal de quien les habla y que de alguna manera la resumo en esta gran interrogante que he planteado. Hay ganadores, hay perdedores, hay vencedores, hay vencidos. Y si los hay, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Yo no creo que hoy tengamos un mejor país. Seguimos en medio de la discusión política y en medio de estos dramas sociales, mientras tenemos un grupo de gente que no tiene que comer. Mientras la Asamblea Nacional, por ejemplo, agota sus energías. Yo creo que ayer la Asamblea Nacional debió haber hecho un análisis y un pronunciamiento institucional sobre lo que está pasando en la República. Ayer era el día que los legisladores debieron haberse reunido y haber analizado, haber debatido la situación política y social de este país. Y ayer perdieron el tiempo en un juicio político que me van a disculpar. No le interesa a nadie. No sé cuántos de ustedes siguieron de cerca el juicio político al exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz. Más allá de que la Constitución, la norma constitucional, permite que a un funcionario se lo pueda fiscalizar o se lo pueda llevar a juicio político hasta un año después de haber dejado el cargo. Más allá de que conste en la Constitución. Yo no voy a abordar el tema constitucional. ¿El juicio político a René Ortiz es constitucional? Por supuesto. La sanción política que ayer resolvió la mayoría del Pleno de la Asamblea Nacional, 132 legisladores entiendo que votaron a favor de la censura, cuya consecuencia no es la destitución porque Ortiz ya no es ministro. Pero qué tan importante, qué tan urgente, qué tan trascendente era llevar a juicio político al ministro de Energía ayer, cuando ayer había otras urgencias. ¿No les parece a ustedes que ahí falta sintonizar por parte de la legislatura, falta sintonizarse con los graves problemas nacionales? ¿No les parece? Y ayer en la asamblea, vea, mutis camino al foro sobre estos temas. Mutis camino al foro. Por otra parte, hay otros temas a los cuales se les ha bajado totalmente el perfil informativo. Yo no sé, por ejemplo, en qué estado se encuentra la famosa investigación que inició la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers, sin el testimonio del presidente de la República, sin el testimonio de otras personas que fueron invitadas y con cuestionamientos a la información presentada por algunas instituciones públicas. Se ha bajado totalmente el perfil de esos temas. Entonces, vean, yo se les invito a reflexionar sobre esto que estoy señalando. Les invito a reflexionar sobre aquello. Gracias, don Wilmer. Me envío un abrazo. Ayer hubo 131 asambleístas. Gracias por el dato. A favor fueron 126, me dice Wilmer, colega periodista y amigo. En contra 1, hubo 4 abstenciones y hubo 0 votos en blanco. Yo reitero, ¿no les parece que ayer muchísimo, infinitamente más importante era analizar la situación política del país en lugar de enjuiciar políticamente a un funcionario a un exfuncionario que ya no hay tal y cuya censura no tiene pues mayor efecto jurídico? A veces yo digo a las instituciones y a nuestras autoridades les falta sintonizarse, ¿no? Sintonizar el momento, sintonizar la coyuntura, sintonizar nuestras demandas ciudadanas. No las demandas de quienes hablan, yo soy un ciudadano. Las demandas del ciudadano, de los ciudadanos que están en la calle, que todos los días
se parten el lomo para poder parar la olla. Pero aquí se prioriza la bronca. La bronca. Ayer hubo además episodios muy lamentables. Este mal rato que pasó una colega periodista en el cantón Daule, provincia del Guayas. Inicialmente se hablaba de que fue una agresión por parte de miembros de la policía. Luego se ve un video en el que el jaloneo es provocado por la persona que estaba siendo detenida y que se le va llevando del brazo a la colega periodista. Se ve en el video. Claramente eso. Pero fue un rato muy malo, muy mal rato que pasó la colega periodista, quien no la conozco, pero evidentemente me solidarizo con ella. La denuncia esta de una mujer que fue ultrajada en el contexto de las manifestaciones, que fue hasta violada, que fue abandonada ahí en una carretera y que no tenía cómo trasladarse. Este otro episodio que dicen que ha ocurrido en el norte de Pichincha, de que talaron un árbol y que casi le cae encima un vehículo. Pues también se han dado cosas que hay que decirlas, hay que comentarlas. Y lo que me dice aquí mi colega, ¿no? Esto también. Hay agresiones a periodistas que se cubren. Lo que les dije yo en 2019. Yo vi el video de 2 fotoperiodistas, uno del Comercio y uno de la agencia API, agredidos por policías en el centro. Creo que era en la calle Mejía y Olmedo, en pleno centro histórico de Quito. Eso no salió en los medios. No salió en los medios masivos. Hay otras agresiones que sí se cubren, pues. El mismo día que agredieron a los colegas, en octubre del 2019, a los colegas en el centro, hubo este hecho en el que prácticamente le atropellaron a uno de los camarógrafos del canal Teleamazonas, cuya periodista estaba informando en ese momento, por parte de los transportistas. Pero como fueron los transportistas que habían iniciado la manifestación de octubre, obviamente eso apareció en todos los medios. Hay agresiones a periodistas que se cubren y hay otras que no se cubren. Hay unas que se difunden y hay otras que no se difunden. Y es absolutamente real lo que justamente está diciendo mi querido amigo Wilmer. Claro, aquí dice sobre el tema del juicio político, gracias ingeniera. De acuerdo con el juicio político con los responsables de la situación actual, no pierde vigencia su responsabilidad. Lo que sí falta a la Asamblea y a los asambleístas es la pedagogización del hecho con la ciudadanía, establecer las relaciones y afectaciones que tienen con la ciudadanía. Por ejemplo, en el tema del juicio político, ¿por qué el juicio político? Porque a ratos, aunque es una actividad política, creo que también esa actividad hay que ciudadanizarla. Pero insisto, para mí ayer era más importante. Que el juicio político era infinitamente más importante hablar sobre la crisis política y social que enfrenta la República. Yo creo que el poder político de este país, representado en sus instituciones, tiene que sintonizarse con las graves y grandes demandas nacionales y dejar la bronca de lado. Vamos a ver qué nos depara este segundo día de movilizaciones, como han dicho justamente los protagonistas del un lado y de otro lado. Al menos en este medio de comunicación vamos a seguir informando como corresponde y obviamente uno tiene la opinión que termina siendo la opinión de quien les habla, la mía, de nadie más. Muy bien. Antes de la pausa, ¿les gusta el cangrejo? ¿A usted le gusta el cangrejo, señora Belkis? Usted es costeña. Ábrame la toma, por favor, ábrame la toma. ¿Ah? ¿Le gusta el cangrejo? Pero lógico. Por favor. ¿Usted le gusta el cangrejo, Denise? Claro que sí. Ah, ya, muy bien, muy bien. ¿Le gusta el cangrejo? Bueno, para los cangrejeros, por favor, para los cangrejeros invitados todos a visitar José el Capitán Cangrejo. 5 locales en San Rafael, La Protesta, La Huanguiltagua, Cumbayá y La Luz. El Capitán Cangrejo, que con esa deliciosa gastronomía, yo soy cangrejero, ¿ya? Me gusta el cangrejo criollo, el cangrejo al ajillo, hay otras presentaciones, tiene que ser pata gorda obviamente, pero también hay otras degustaciones en José Capitán Cangrejo, que se suma justamente a este proyecto informativo que crea en este espacio de noticias. Así que horarios de José Capitán Cangrejo, por favor, hoy es miércoles de cangrejos, de miércoles a sábado de 12 a 20 horas, domingos y feriados de 12 a 17 horas. Ahí tienen ustedes estas buenas posibilidades para que coman rico, si les gusta obviamente el marisco, pero particularmente el crustáceo, el cangrejo. Vamos a hacer unos cangrejitos. 7 de la mañana con 6 minutos, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.